Los niños con este trastorno tienen dificultades persistentes con el lenguaje. Aquí voy a redactar tales como, aquí, dificultades en la adquisición del lenguaje oral escrito, deficiencias, construcciones gramaticales, alteraciones en la conversación habitual, habilidades lingüísticas, se encuentran por debajo de su edad cronológica. Limitaciones funcionales en la relación, la participación social, la comunicación afectiva y el desenvolvimiento académico. Persistentes dificultades en la adquisición del lenguaje es cuando el niño a su edad ya cronológica, en primer año, ellos ya inician hablando, conformando 3 palabras, pero hay un retraso. Es claro, el persistente en dificultades en la adquisición del lenguaje, bajo distintas modalidades, el lenguaje oral o escrito, tienen dificultades al hablar o a la escritura, de igual manera, acompañados de un reducido vocabulario. Se encuentran, a veces solo hablan con los papás, con los tíos, con los abuelos, pero al momento de hablar en un momento social entre familia, se cohíben, no hablan. Es claro que el niño tiene una dificultad en el trastorno del lenguaje, pero como les había puntualizado hace un momento, el desarrollo de los niños de 2 a 5 es habitual, ese pequeño desfase, pero al momento que van creciendo, van pasando los años, debe ir superándolo normal, ¿sí? La dificultad es cuando el niño persiste con ese trastorno, como les acabo de explicar en el lenguaje oral, escrito y en el vocabulario. Deficientes construcciones a nivel de la estructura morfosintácticas, gramaticales y alteraciones significativas en el nivel del uso del discurso, como les acabo de comentar, al momento de con la familia, al interactuar, no hablan y con los padres sí demuestran eso. Ya, muy bien, seguimos. En la conversación habitual, las habilidades lingüísticas se encuentran tanto cuantitativa como cualitativa, por debajo de su edad cronológica, generando un resultado en las limitaciones funcionales en la relación, participación social, comunicación efectiva. Muy bien, estos trastornos están en sujetos con capacidades intelectuales. Aquí muy importante, hay niños con discapacidades, ¿verdad? Que un CI bajo, un coeficiente intelectual bajo, ellos sí pueden presentar este trastorno debido a su bajo CI. Pero este trastorno cabe que todos los sujetos con capacidades normales, sujetos a la misma edad, o sea, niños en la misma edad, presentan este trastorno, ¿sí? Como los dichos problemas no serían consecuencia de una discapacidad intelectual. Así que los trastornos del lenguaje, como acabamos de ver, es algo que en los niños en la edad de 2 a 5 es algo normal, que ellos tengan un desfase, un pequeño error en la pronunciación de sus palabras, pero a continuar con su edad, deben ir superándola. Y demostrando cada criterio, como mostramos aquí las dificultades en la adquisición del lenguaje, hay que ser muy exacto en diagnosticar a niños con este trastorno, ¿sí? Aquí vamos siguiente con la intervención, cómo diagnosticamos, cómo intervenimos, cómo ayudamos a los niños con trastornos del lenguaje. Aquí tenemos cuatro maneras, 4 terapias, 4 técnicas en las que podemos ayudar a los niños con trastornos del lenguaje. Podemos ayudar mediante las tarjetas. ¿Qué es las tarjetas? Las repeticiones, el ejercicio con espejo y leer. Vamos a ver las tarjetas. Las tarjetas hacen referencia a los sonidos. Son de mucha ayuda para que los niños aprendan a pronunciar correctamente cada sílaba. Por ejemplo, le enseñamos una tarjeta carro, ¿verdad? ¿Se ha visto? O figuras o uva en una tarjeta representando frutas, cosas, animales. Es muy buena esta actividad con las tarjetas en los niños porque ayudamos a potenciar, a ayudar en salir de este trastorno de lenguaje. Lo mejor es convertir este ejercicio en un juego y recompensar al niño cuando pronuncie cada sonido de manera correcta. Esto podemos hacerlo en el hogar. En las escuelas ayudan muy bien los maestros a identificar a cada niño con este trastorno. Ellos ya ayudan haciendo ejercicios con la boca, ejercicios de motoras finas, gruesas, y ayudan a potenciar el desarrollo de los niños. Pero vale muy bien identificar como padres en el hogar, como tíos, como identificar a los niños con este pequeño problema y se puede ayudar a temprana edad porque tiene un eficaz tratamiento en los niños comenzando a esa edad. Seguimos con las repeticiones. Las repeticiones, las palabras una y otra vez dentro de los ejercicios más afectivos para ayudar con palabras del lenguaje.
Cada repetición debe realizarse de forma lenta. De esta manera, el niño las podrá escuchar y darse cuenta de todos los fonemas. Por ejemplo, queremos que el niño aprenda de la tarjeta, de las mismas, sigamos con el mismo ejemplo de la tarjeta. Decimos, de una manera lenta y pausada, carro. La repetición va a ser el éxito de esta terapia, de esta técnica. Hay que repetir constantemente en la palabra que el niño se encuentra con dificultades. Y cada vez que repitamos constantemente, vamos viendo el desarrollo en que el niño va superando esta etapa. Los ejercicios con espejos. Es muy útil para los niños que tienen dificultad al pronunciar palabras y sonidos. El espejo sirve para enseñarles cómo realizar de forma correcta el movimiento de la boca y sonidos, y acompañada a cada palabra. En la escuela, por ejemplo, en la pronunciación de la M, las profesoras les enseñan M, ¿verdad? La L, hay maneras y posiciones donde la lengua tiene que estar situada en la boca. Y eso en frente al espejo, al pronunciar carro, necesita que la lengua esté en el paladar para dar rr. Esas técnicas, enseñándole a los niños, prontamente van a darse cuenta de la manera y la posición de la lengua que tienen que utilizarla y van a tener un verdadero pronunciación de la palabra y mejor. La lectura es lo mejor, es el recurso más adecuado para potenciar en los niños el lenguaje, ya que a través de esto trabajan nuevos vocabularios, según afirman los estudios realizados por la Fundación Educacional Arauco en Chile. Con la lectura aprenden a estructurar mejores las frases y a pronunciar palabras que les resulten más complicadas. Por ejemplo, podemos trabajar con los cuentos, por ejemplo, también ayudar a estimular la creatividad y la imaginación, como no, como los cuentos, leer a cada niño. El niño, al momento de leerle un cuento, le ayudamos a conocer muchísimas palabras más, en la cual en su vocabulario no conocen, pero es muy bueno prepararlos para que ellos vayan ya conociendo la pronunciación y así mejorar. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre este tema del trastorno del lenguaje? Tal vez alguien conoce como papá, como mamá, como hermano, como tío, tal vez a un niño, a un primito que en su pequeña edad, tal vez no hablaba muy bien, ¿verdad? Pero con el tiempo ya fue normalizando. Eso es muy bueno. Como acababa de indicar, la dificultad resulta cuando ese problema es persistente, pasando la edad de los 6, 7, 8 años, demuestra todavía ese comportamiento, ese trastorno. Ahí hay una intervención, hay que intervenir con una evaluación y siguiendo con una intervención, dando diagnóstico y tratamiento a ese trastorno. Muy bien, vamos a avanzar con el siguiente trastorno, del habla, más conocido como fonológicos. El trastorno fonológico o dislalia consiste en una dificultad tanto en la producción de determinados fonemas como en la elección de los sonidos que constituyen una palabra y su ubicación dentro de la misma. Al empezar, muchos niños al hablar muestran una inmadurez expresiva en la pronunciación de algunos sonidos y palabras. Sin embargo, a la edad de 3 años se espera que al menos la mitad de estos niños ya digan las palabras claros y sea muy fácil de interpretar por personas extrañas como un vecino qué quiere decir lo que habla el niño, lo que indica. A los 4 años o 5 años, el niño debería producir la mayoría de los sonidos correctamente, aunque algunos sonidos más difíciles pueden no ser completamente correctos incluso de los 7 a 8 años. Ahí recalca hasta qué edad, 7 o 8 años ya deben a ese punto ya superar todas esas dificultades de los fonemas. Vamos a ver cuáles son las dificultades, ¿ya? Tenemos la sustitución. Sucede cuando se pone en posición los órganos fonadores de la forma que corresponde a otro fonema. Por ejemplo, al momento de hablar, debe decir carne, dicen calne. Como indica el ejemplo aquí, sucede cuando se pone la posición de los órganos fonadores en la forma que corresponde al fonema. Calne. Aquí hay una clara sustitución de la L por la R. Carne. Vamos al siguiente. Distorsión o deformación. Ocurre cuando se coloca una posición intermedia entre dos fonemas, lo que da lugar a un sonido indefinido debido a que se produce un sonido poco claro. Ejemplo, el ceseo antes de la S. Por ejemplo, cuando dicen p, 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 pues c, esa es la distorsión o la deformación al inicio del hablar. Cuando que quiero eso. Hay un clave trastorno, un clave déficit del habla. Hay los fonemas. La omisión. Es muy clave hablar de esto. La omisión es un poquito, nos damos cuenta cuando hay omisión, cuando algunos sonidos requeridos no son pronunciados. Por ejemplo, libo, en vez de decir libro. ¿Sí? Hay una clara omisión de palabras ahí. La inserción o adición.
Pronunciación de fonemas que no corresponden con la estructura de la palabra. Por ejemplo, boroma. Y la palabra correcta es broma. Añaden o insertan otra palabra y la palabra se distorsiona. Se inserta o adición. Las inversiones, cuando el orden de los fonemas, por ejemplo, chocolate y dice cocholate. ¿Sí? Esos son las distorsiones del fonema. ¿Está claro lo que son los trastornos del sonido del habla? Aquí vamos a ver las intervenciones, dar tratamiento o terapia a este trastorno. La terapia del habla. Esta terapia puede ayudar al niño a crear el sonido. Por ejemplo, mostrar en la terapia cuando asisten a los niños la forma correcta de colocar la lengua y cómo poner los labios al hacer el sonido. La terapia del habla y lenguaje abarca las siguientes áreas. Podemos la articulación, la fluidez, la voz, el lenguaje receptivo, expresivo, juego y capacidades orales y motoras. En esta parte, los niños aprenden a articular y pronunciar los fonemas, lo que le causa problemas. Se basa específicamente en articular y nuevamente conocer y pronunciar esas palabras, a los fonemas. Incluso algunos casos llegan a superar las dificultades en su totalidad. Con el tratamiento adecuado al momento indicado, los niños superan este trastorno del habla. Muy bien, seguimos con el siguiente trastorno. Trastorno de la fluencia, disfemia o tartamudez. El tipo de tartamudez más común ocurre cuando el niño está aprendiendo el lenguaje y el habla alrededor de los 2 a 5 años. El tartamudeo tiende a ser hereditario. Aquí hay que puntualizar muy bien. Hay estudios que comprueban y otros han convertidos que ahora nuevos estudios que dicen que no, pero la mayoría hablan de que el tartamudeo viene a ser algo hereditario. Aparentemente la tartamudez puede producirse a causa de anomalías hereditarias o genéticas. Y otra teoría nos dice que una alta incidencia familiar existe una predisposición a adquirir la tartamudez. O sea, estamos diciendo, si en la casa vivimos con una persona que tiene un trastorno de tartamudez, está a predisposición quizás sus sobrinos o lo más pequeño a adquirir este trastorno, este problema. Pero la mayoría de los niños del tartamudeo es parte del aprendizaje del habla y se mejora solo. Eso es muy bueno. Cuando el tartamudeo a cierta edad deja y avanza con los años, es muy bueno. Sin embargo, un tartamudeo persistente, tales como, aquí tenemos las dificultades en la repetición de sílabas, en especial en monosílabas, prolongación en los sonidos de la palabra, fragmentadas y bloqueos, emisión repetida de uno o varios fonemas, como también de monosílabos al comienzo de la comunicación. Uso de palabras adicionales como en caso de dificultad para continuar con la siguiente palabra. Si se dan cuenta, cuando un niñito, cuando los niños están leyendo, los hacen leer en la escuela o en la casa, escuchamos el y nosotros decimos, oh, se quedó en blanco, se le fueron las palabras, no sigue leyendo. Es claro cómo se puede clasificar aquí un trastorno de tartamudez. Sigamos, la ansiedad para hablar, esto es muy clave. La tartamudez puede crear una ansiedad en los niños, porque en la manera de que ellos quieren hablar muy rápido, provoca una ansiedad de que ellos hablan y no se le entienden. Esa es la ansiedad que provoca el tartamudeo, en querer hablar y ellos... Un exceso de tensión física, causando la ansiedad al momento de hablar y limitaciones en la comunicación eficaz, interacción social y participación académicas, entre otros. Vamos a hablar de las intervenciones del trastorno de la tartamudez. Aquí tenemos la terapia del habla, terapia cognitiva conductual, interacciones padre e hijo. Aquí tenemos terapia del habla. La terapia del habla le enseñamos a los niños a reducir la velocidad del habla y a detectar cuándo tartamudeas. Al principio es posible que hablen demasiado lento y la forma pausada, pero con el tiempo podrán lograr un patrón del habla mucho más natural. La terapia cognitivo-conductual, esta es una terapia en la cual se enseña a identificar y a modificar las formas del pensamiento que podrían empeorar la tartamudez. Aquí, la terapia cognitivo-conductual es una terapia en la cual se enseña conceptos, en la cual se le enseña qué tipo de trastorno tiene el niño, en la cual el niño conozca qué trastorno tiene y poderlo ayudar para que el niño no se sienta muy frustrado, no sufra de bullying en las escuelas, porque hay muchos niños que hoy en día el tartamudeo es muy común en las escuelas. Hoy en día los padres de tus padres, los niños
sufren mucho los niños. No pueden pronunciar, van al kinder y tienen esa dificultad. Pero, como les digo, la práctica temprana de un diagnóstico, de una terapia, puede ser muy bueno, con muy buenos resultados y mejorar este problema. En las escuelas se trabaja mucho con los docentes, identificando a los niños cuando van al inicial 1, inicial 2, y los ayudan y salen muy rápido. Eso es lo mejor. Ahora vamos a hablar aquí de este tema, de esta intervención, que esto lo podemos hacer, lo pueden hacer los padres en el hogar para ayudar. Miren que no solamente se necesita una ayuda psicológica, sino también una ayuda de los padres, en la cual mejorar el ambiente del hogar, en la comunicación del niño sea más afectiva, un diálogo más correcto, unas palabras mejor pronunciadas. La interacción de los padres, la participación de los padres en la práctica de técnicas en el hogar es fundamental para ayudar a los niños a afrontar la tartamudez, en especial con algunos métodos. ¿Sí? Algunos métodos que pueden practicar los padres, como la repetición de la palabra que el niño presenta el problema, repetición pausada, ayudando a mejorar la vocabularización de las palabras. Es muy bueno que los padres se den cuenta y ayuden en estos problemas de los niños con los trastornos del lenguaje hoy en día, que es muy alto. Avanzamos con el trastorno de la comunicación social. Los trastornos de la comunicación social pragmático. Los niños con trastorno de la comunicación social tienen problemas al utilizar el lenguaje para interactuar con otras personas, como lo dice social, la comunicación social cuando están con sus compañeros, cuando van a la tienda o cuando van. Entendiendo el lenguaje y pueden utilizar en algunos contextos, pero tienen problemas como para comunicar en situaciones sociales. Pueden tener dificultades para interpretar las palabras y los gestos de otras personas, utilizar los saludos y participar en conversaciones. Las señales de que un niño puede tener un trastorno de comunicación social incluyen problemas al momento de saludar con otras personas, interactuar, explicar a los demás lo que saben, cambiar su forma de hablar en diferentes situaciones, saber cuando algo se está insinuando, pero no sabe dicho claramente. Cuando quiere decir algo, quiere pedir algo, no puede hablarlo, no puede decirlo. Es así un poquito complicado entender los padres en esa edad, ¿verdad? Pero como le digo, es muy bueno en que la intervención de los padres se den cuenta en el hogar. Aquí podemos ver no tener mucho interés en hablar o jugar con otros niños, no responder o responder muy poco cuando alguien intenta interactuar con ellos. Aquí vamos a ver las intervenciones del trastorno de la comunicación social pragmática. Tenemos intervención logopédica, grupo de interactiva en el hogar. Aquí nuevamente tenemos la intervención logopeda. Guiará al niño ayudándolo a practicar tomar turnos, desarrollar un tema, concluirlo y otras habilidades esenciales para avanzar. Además, el logopeda puede realizar diferentes actividades para el trastorno de la comunicación social pragmático, como el cambio de roles en los juegos visuales, por ejemplo, realizar juegos con revistas e historias para ayudar a su hijo a que comprenda estrategias para manejar las situaciones sociales. Además, el logopeda infantil guiará a los padres para que refuercen esas habilidades en casa. Los grupos de habilidades sociales también pueden ayudar a los niños que tienen este trastorno a mejorar sus habilidades de comunicación. Los grupos de habilidades sociales es cuando en la escuela hay programas de lectura o el mismo hecho de que los niños se relacionen entre ellos, se ayudan en el lenguaje, escuchando, repetir las mismas palabras, porque a esa edad los niños aprenden y repiten. Y cómo no, mejor como un grupo de niños de lectura, realizar modelos de lectura interactiva. Es decir, cuando usted está leyendo, dígale a su hijo que le cuente qué es lo que está pasando en esa historia. Para ello, haga preguntas como, me preguntó qué es lo que va a hacer el lobo ahora. ¿Cómo piensas que se sienten los tres cerditos? Por ello, es importante estimular a su hijo a reflexionar en lo que usted ha leído. Además, esto podría ayudarlo a aprender a hacer inferencias que son muy importantes para la comprensión de la lectura y la comprensión de los actores de la película, qué mensaje te deja la película, la manera de conocer nuevas palabras, la imaginación,
Es muy bueno esta manera de ayudar a los niños. Los trastornos de comunicación no especificados. Esta categoría, los trastornos de comunicación no especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones que le podrían dominar los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, que causan malestar clínicamente significativo, o deterioro en lo social, laboral, otras áreas importantes del funcionamiento, porque cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ningún trastorno de la categoría diagnóstica de los trastornos de lenguaje y comunicación. Este trastorno de lenguaje y comunicación, vamos a puntualizar aquí, porque esta es la manera cuando un paciente asiste el trastorno de lenguaje, el trastorno de tartamudez, no cumplen los criterios y no hay un diagnóstico claro, no hay un criterio claro en el cual podemos ayudar en ese paciente. ¿Por qué? Hablamos de que el paciente no podemos decir qué es lo que tiene, cuál es el trastorno específico, y este trastorno más o menos lo podemos ayudar utilizando diferentes maneras de evaluación, de intervención, al punto de que no evaluamos precisamente por un trastorno, sino por varios, y predominan síntomas que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, otras áreas importantes del funcionamiento. No, esto es muy claro, no cumplen con todos los criterios del diagnóstico y tratamiento de la comunicación. Muy bien. Aquí vamos a interactuar un poquito entre nosotros sobre el tema que les acabo de leer. Tal vez alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, sobre algo que me desea consultar, sobre algún tipo de trastorno. Bueno, al parecer quedó claro el taller, la identificación de los tipos de trastornos del lenguaje y la comunicación, en lo que son 5, en la manera de cómo intervenir, cómo ayudar a los niños, y se habló también aquí de la manera en que cómo identificar a los niños con este tipo de trastorno, en cómo se desarrolla el trastorno, cuándo es persistente, cuándo es la manera correcta de intervenir. Sí, porque aquí señala muy puntual, varios de los trastornos que a la edad del inicio de los niños, en el momento de ya ir hablando, interactuar, hay un problema en la pronunciación, en la tartamudez, nos indica que es, que es algo normal, que muestren un poquito de dificultad en la pronunciación, como en la R, pero hay que estar muy atento cuando estos problemas son persistentes. Cuando ya tienen una edad ya de 8, 9 años y aún así no pueden pronunciar palabras, ahí la intervención del profesional es muy importante para ayudar a superar esos problemas. También hablamos del trastorno de la tartamudez, ¿sí? ¿Alguien me puede, tal vez, qué le pareció sobre ese trastorno? Tal vez se siente identificado, escucharon a un vecino, un amigo, un niño que tartamudeaba al momento de expresar, de hablar. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal les pareció el taller? Interesante. Es muy bueno tener en claro las dificultades de que los niños afrontan en el desarrollo del lenguaje, la comunicación, para potenciar ese desarrollo, para darse cuenta cuando tienen dificultades y ayudarles en el hogar, a la buena pronunciación clara. A veces escuchamos al niño que dice una mala palabra y a veces es causa de risa, porque el bebé escucharlo de pronunciar una palabra mal, nos reímos, pero hay que darnos cuenta, como dice, hay una cierta edad que es normal esa pronunciación.
pero ya cuando va avanzando la ansiedad se vuelve algo persistente, ya crece como un problema ya. La mejor manera es identificarlo y darle solución, un diagnóstico, un tratamiento, una evaluación sobre ese trastorno. Bueno, yo le quedo muy agradecido por la participación, por haber asistido a este taller del tema que se llevó a cabo, el trastorno de lenguaje y comunicación. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por invitarnos a conocer un poco más de este tema. Gracias.